Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Estamos aquí en la tercera sesión del ciclo de charlas Estudios Económicos con Enfoque de Género. Lo que no se ve, no existe, organizado por el Instituto del Milenio, el Magíster de Economía Aplicada y Mentorías MAXEA. Estamos muy contentos por la recepción que ha tenido esta actividad, por la convocatoria y el alcance que se ha dado. Así que muchas gracias por estar aquí. Además, les quería comentar que en el canal de YouTube del Instituto Milenio estamos dejando las charlas que ya se hayan realizado, y vamos a ir dejando las futuras charlas por si alguien quiere revisarlas nuevamente o compartir estas actividades. Súper. Bueno, la charla de hoy es sobre mercado laboral imperfecto con el tema de desigualdad de género en el mercado laboral y las políticas para enfrentarla. Y tenemos invitada a la profesora Alessandra Piso, quien es doctora en Economía en la Escuela de Economía de París. Llegó a Chile a realizar su postdoctorado en el Centro de Economía Aplicada y desde el 2020 es parte del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Cuenta con una amplia experiencia en policy en lo que realizó su doctorado, además de trabajar en el Banco Central de Francia. Su área de investigación es el estudio de modelos macros de equilibrio general con mercados laborales friccionales y, en particular, análisis de las consecuencias de las políticas fiscales en el bienestar. Les recordamos y dejar sus preguntas en el icono de preguntas, o también pueden levantar la mano. Al final de la charla vamos a responder las preguntas, y a quienes levanten la mano vamos a hacerlos pasar a panelistas para que puedan realizar sus preguntas a viva voz. Así que muchas gracias, Alessandra, y te dejamos para la charla. No, muchas gracias a ustedes. Un segundo que entonces comparto pantalla. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo las y los felicito mucho porque tienen un programa súper interesante. Aparte de levantar temas importantes, por supuesto, lograron un grupo, o sea, súper interesante el panel que tienen en todas las charlas, así que de verdad yo las y los felicito. Y también, y de nuevo, les agradezco la invitación. Y empezaré ahora a hablarle un poco de qué tipo de desigualdades les presentaré yo y de qué políticas estamos hablando. Primero que nada, quiero hacer un mega big caveat. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el big caveat? El caveat es que les voy a presentar cosas que no son mi own research, o sea, no es... perdón, mis slides están en inglés, pero yo la presentación la hago en castellano, pero la verdad es que no estoy cómoda en escribir en castellano las slides, así que espero que no haya problema con esto. Y les decía, el big caveat, ¿cuál es? Que intentaré de mostrarle, de hacerle como una literature review crítica, mostrándole que algunos tipos de modelización que se está utilizando. Intento demostrarle como papers recientes, pero consideren que esta no es mis áreas de trabajo principal. Esto no significa que no lo va a hacer, entonces ojalá, no sé, alguien aquí se motiva, quiere hacer una investigación asociativa, ojalá, pero... Esto es importante que lo tengan presentes para que no sean decepcionados, porque le voy a poner van a ver mucho gráfico, pero no es material de mi misma investigación, ¿ok? Entonces, yo lo que pensé que podía ser útil es, sobre todo, porque en estos ciclos de charlas ustedes han visto cosas de primera infancia, capital humano, educación, etc. Entonces, aquí yo voy a tener un punto de vista, les voy a mostrar algo muy agotado, entre comillas. O sea, básicamente las desigualdades de las cuales hablamos, en este caso en particular, se refieren a la participación laboral de las mujeres en el mercado. O sea, empezamos simplemente a hablar como de tasa de empleo y vamos a ver un poquito cuáles son las
las letras chicas que hay que considerar cuando uno simplemente mira tasas de empleo, y el mega topic de wage gap, ¿ok? Estas son las cosas que ahora le voy a mostrar un par de gráficos solo para que tengamos un orden de magnitud. Y cuando se habla de políticas, ¿ok? Entonces, en el mega universo posible, yo aquí les voy a mostrar solamente las políticas para las cuales con una cierta modelización podemos tener la posibilidad de estudiar lo que son counterfactuals. Entonces, de manera muy agotada, yo aquí me voy a concentrar sobre lo que son las políticas de parental leave, que significa permisos básicamente de paternidad y maternidad, y en general lo que son los permisos para relacionado con home o child care, o sea, entonces, por ejemplo, la posibilidad de absentarse del trabajo o de trabajar con horas diferentes, etcétera. Y conectadas a la presencia entonces de hijos, de niños. Después, entonces esto va a ser como un poco el foco principal. Y después, la otra política que normalmente se definen como gender responsive, o sea, por ejemplo, hay un reporte del IMF del año pasado, y ellos como políticas fiscales gender responsive se concentran sobre esto, sobre los permisos de paternidad y maternidad, sobre lo que se define sistema de impuestos, que sea individual o conjuntos, pero esto tiene una importancia relativamente menor porque hay pocos países hoy en día que quedan con tipo de impuestos conjuntos, pero vamos a ver un poquito el detalle de qué significa. Y después también hay el megamundo, que son las políticas conectada o sea, que se llaman child related, que básicamente es todo lo que puede ser subsidized care, o sea, significa la presencia de sala cuna universal, o sea, la presencia o no de sala cuna universal o de subsidio conectado a la primera infancia, ¿ok? Entonces, más allá de lo que son los periodos agotados de paternity y maternity leave, ¿ok? Entonces, estas son básicamente las políticas sobre cuyo efecto o sobre los cuales hay un mínimo ahora de, ¿cómo se dice? Un mínimo de consenso a nivel de qué efecto tienen y entonces hasta dónde pueden llegar para reducir estos gaps que tenemos, que encontramos, ¿ok? Ya. Entonces, en términos de tasa de empleo, simplemente para todos estos paquetes, dice, simplemente para que tengamos una idea y que estemos todos al tanto. Claramente cuando se habla de igualdad o en términos de participación, bueno, participación laboral, ¿sabe? ¿No? Es diferente también en los desempleados, pero aquí miramos simplemente la tasa de empleo. Hay grupos de países, hay los nórdicos, entonces, y en todo estos gráficos le voy a poner siempre Islandia, Noruega, Dinamarca y Suecia y Finlandia, porque son lo que lo están haciendo mejor en términos de paridad o igualdad de género, por lo menos en el mercado, más allá que esto, pero también en el mercado laboral. Y después tenemos países tipo Francia, Alemania, o sea, como por ejemplo Europa continental, le estoy diciendo. Y después tenemos un poco lo que son todavía tradicionales, si quieren, en su división sexual del trabajo. Entonces, aquí abajo, o sea, todo tienen una mejora, o sea, todo tiene un aumento, en todos los países vemos un aumento de la tasa de empleo, pero lo que se quedan aquí abajo, tenemos Chile, Italia, México, España está por arriba y para ya decirlo desde ahora, por ejemplo, en España tienen políticas bastante avanzadas y ahora vamos a ver cuál sería esta política. Okay, entonces, primero, como les dije, están las presentaciones de
stylized facts para que lo tengan los tengan en el radar, ¿ok? Entonces, las tasas de empleo subieron en las décadas, pero todavía quedan bien diferentes entre grupos de países. Segundo, después que uno va a ver adentro de la tasa de empleo, en realidad hay muchas diferencias, porque en realidad hay part-time y hay un margen intensivo en términos de horas, ¿ok? Entonces, aquí si después quieren la presentación, tienen todos los hiperlinks, por si acaso les interesa, pero la OECD tiene un mega resumen, tu Family Database, ¿ok? Entonces, aquí que ven el gender gap en tasa de empleo, ¿ok? Que el azulito, pero más aún alto es el gender gap en lo que se llama en full-time equivalent, ¿ok? Entonces, mucho del empleo que se ha creado, por ejemplo, en Alemania en las últimas décadas, mucho del empleo femenino en realidad es empleo part-time. Y el empleo part-time tiene toda una serie de, como bien pueden imaginar, toda una serie de drawbacks. O sea, normalmente hasta per hora he pagado menos, se concentra en cierto tipo de ocupaciones. Entonces, igual tener una división muy fuerte en términos del part-time significa que en paridad no estamos, ¿ok? Y, perdón, lo que le tenía, entonces tenía en realidad dos gráficos. El primero era como considerando las horas trabajadas y esto en particular sobre el part-time. Y entonces, como les decía, aquí típicamente, espero que logren ver, hay países como Alemania, como les decía, y Netherlands, o sea, Holanda, tiene una tasa de part-time para las mujeres muy, muy, muy alta, ¿ok? Entonces, en realidad, cuando uno ve la estadística de empleo, tiene que tener esto en consideración. ¿Ok? Entonces, still problematic, ¿por qué? Porque tenemos diferencias aquí un poquito más estudiadas. Después, claramente, como saben, más allá de la diferencia en términos de occupation y categorías de empleo, resultados claramente de las elecciones de educación, ¿okay? Sobre las cuales aquí no vamos a entrar, pero el resultado más allá de esto es, en términos de posiciones manageriales, es también que hay un gap que todavía no se cierra. Entonces, países con esto interesante, por ejemplo, uno se puede preguntar ¿qué tipo de país tiene el gap en términos de posiciones manageriales más altas? En este caso, Alexandra, por ejemplo, lo escandinavo, sí. Alexandra, ¿te puedo interrumpir un poquitito? Que se ve un poco entrecortado y desfasado la presentación. Yo creo que porque tu internet está un poco débil. Si pudieras apagar la cámara para que se pueda ver mejor, para que pueda escuchar mejor. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias. Sí, por supuesto, disculpen. Al revés, disculpen, sí. Retomo, no sé si que le estaba diciendo, ya, sí. En términos, como les decía, los países escandinavos sabemos que en realidad lo hacen muy bien, pero si uno mira en términos de la proporción de empleo como managers, en realidad no lo hacen tan bien, ¿ok? Entonces tenemos Dinamarca aquí, por ejemplo, y encontramos como países tipo Estados Unidos que en realidad en otros términos no tiene una performance muy buena. Entonces esto dice que la performance de los diferentes países también hay que ir un poquito en los detalles y ver efectivamente tienen una tasa de empleo más baja las mujeres en Estados Unidos con respecto a Suecia o Islandia, pero Islandia parece en términos de top positions o en los managers, tiene hay unas diferencias, ¿ok? Y esto efectivamente, desde el punto de vista del impacto de la política, lo podemos de alguna manera explicar, ¿ok? Entonces, esto para que lo tengan en mente. Y espero que puedan lograr ver esta tabla con muchos números.
es simplemente para mostrarle que si uno va a ver el gender gap in employment rates, ¿ok? Entonces, de nuevo, la tasa de empleo, el gap de género por tasa de empleo, el promedio viene en realidad de una diferencia entre niveles de educaciones, ¿ok? Entonces esta tabla, o sea, cada vez aquí, no sé, uno quiere ir a verse su país, yo miro siempre Italia, o sea, pueden mirar Chile, pero el resumen de aquí que quiero que saquen es que el gap en términos de tasa de empleo es siempre mayor para la gente, para las mujeres de niveles de educación más bajo, mientras que mucho más chico para las mujeres de niveles de niveles de educación más alto. Ok. Ahora, entonces, para llegar a construir cuáles son las políticas que impactan, ¿ok? Entonces, hemos visto la tasa de empleo, hemos visto que hay diferencia entre el part-time y las horas entre part-time entre los hombres y mujeres, y hay diferencia en términos de educación. También va a haber el perfil por edad, ¿ok? Entonces, aquí abajo hay las bins de años y lo que le quiere mostrar esta curva siempre que tienen forma hacia abajo, es que al principio de la vida laboral, los jóvenes no tienen mucha diferencia entre participación, o sea, tasa de empleo para hombres y mujeres, ¿ok? Aparte, algunos países, ¿ok? Que tienen un poco de diferencia ya al principio, pero en realidad está en mucho menor. Es al principio de la carrera laboral que se hace el hoyo, ¿ok? Y este hoyo después en algunos países se cierra y en otros no, ¿ok? Pero este hecho nos lleva a pensar que un posible, ¿cómo se dice? Un potencial indiciado aquí son los años críticos, estos son los años de los 30, ¿okay? ¿Cuáles son los años? Son los años típicos de la fertilidad y de cuando uno tiene hijos, ¿ok? Entonces, estos gráficos, de nuevo, estos son otros países. Le quería mostrar, por ejemplo, pongan atención que hay algunos países donde esto hoyo se hace más grande, aparte, por ejemplo, República Checa, Estonia y Hungría. Y entonces hay que considerar que estos países tienen particularidad en términos de ¿qué? En términos de las políticas de permiso parentales, ¿ok? Y los países que lo logran hacer bien, o sea, Islandia, por ejemplo, no, como ven, aparte que el gap es siempre chico, pero no tiene este enorme, pues, aumento, este hoyo que se crea al principio de la carrera laboral, ¿ok? Entonces esto es un punto a tener en consideración. ¿Okay? Entonces, resumen, o sea, todo esto es en términos de tasa de empleo, y después hay el enorme tópico de wage gap. Yo ni siquiera intento de hacerle como un resumen de toda la investigación sobre wage gap o gender wage gap, que significa las diferencias salariales, porque es una literatura enorme, ¿ok? Pero lo que hay que entender es, más allá de los efectos de composición, o sea, claro, la diferencia, si uno mira simplemente la diferencia entre el salario promedio o mediano, por ejemplo, entre hombres y mujeres, o por ejemplo, aquí le muestro una tabla que sale de un reporte de Glassdoor. Glassdoor es como un sitio, o sea, es como trabajando con .com, para entendernos, o sea, un sitio en la cual se pueden hacer postear vacantes, postular a trabajo, etcétera. Muy importante en Estados Unidos, entonces tienen un montón de datos. Entonces, claro, ellos usan los datos de ellos, que claramente tienen una serie de limitaciones, pero lo que quiere mostrar esto es que si uno mira el unadjusted gender pay gap, estamos alrededor del 15, 10 o más por ciento, ¿okay? De llegar a 22%, aquí estamos hablando de Alemania.
cuando uno llega a hacer el adjusted, donde adjusted significa considerando, teniendo en consideración diferencia por empleo, o sea, sector, ocupación, horas trabajadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces hay que ver como el detalle de la regresión, de los factores por los cuales se controla, pero el pay gap se reduce considerablemente. Igual no es cero, pero se reduce. Y entonces, cuando uno habla de pay gap, un típico ejemplo de lo cual uno tiene que controlar, ¿verdad? Entonces, por education, por edad, por años de experiencia, por industria, por composición, o sea, hay todo lo por lo cual uno se lo tiene que ocurrir, o sea, el tipo de ocupación, que la empresa grande y chica pagan diferente, que el tenure tiene un impacto, etcétera, etcétera, pero igual queda una parte que no es explicada, ¿ok? Entonces, cuando uno llega a esta parte dura, dice, ok, esto entonces, ¿de dónde viene? Porque la misma variedad de trabajo tienen pago diferente. Y una explicación muy racional económica es lo que se llama discriminación estadística. O sea, es la cosa triste por la cual los policías hacen más controles en Estados Unidos a la gente non-white, y la misma cosa por lo cual un empleador va a hacer discriminación estadística en contra de las mujeres, ¿ok? Y entonces, ¿de dónde vendría esta discriminación estadística? Antes de llegar a hacer ¿cómo se dice? A poner el dedo a los culpables, le señalo simplemente en la referencia también tienen una serie de nombres, hay una serie de big names en términos de wage gap, por ejemplo, y de este tipo de estudios, y entonces la economista Claudia Goldin, claramente uno de los big names a conocer, y ella lleva una tesis, entonces aquí que le estoy mostrando, perdón, sacado siempre de un paper de ella, es el gender gap, ¿ok? Entonces, en términos, esto es negativo porque el log de los ingresos female dividido por male, ¿ok? Entonces, claramente esto se achica más allá que vamos con las décadas, bien, pero estos gaps tienen toda una pendiente muy positiva este gap se crea cuando en los primeros años de las primeras décadas, ¿okay? Laborales. Y entonces, después de esto voy a volver. Entonces, ¿cuáles son? O sea, uno de los principales políticas que se estudia son estos de los permisos parentales. Ahora, permisos parentales, como les decía, hay que distinguir. Las políticas de cada país son muy complicadas desde el punto de vista de la reglamentación, ¿ok? Pero para entendernos, cuando hablamos de maternity leave, estamos hablando del tiempo, sobre todo el tiempo, ¿cómo decir? Para las madres. Y este tiempo de maternity leave, que puede ser normalmente un poco antes o después del nacimiento, maternity leave se entiende la parte que no se puede ceder. ¿A quién? A la otra persona progenidora, si se dice así, ¿ok? Y entonces la diferencia entre maternity, paternity y parental es que cuando uno habla de parental, en realidad estás diciendo para la pareja, cualquier sea la composición de la pareja, hay un cierto tiempo a disposición conectado al nacimiento de un hijo. Después esto se puede dividir entre madre y padre, y normalmente hay una parte reservada a las madres, una parte reservada a los padres y una parte que en realidad se pueden dividir entre ellos, ¿ok? Claramente, imagino que pueden tener muy bien claro, la parte reservada a los padres es muy baja, ¿ok? Y entonces,
y de la parte que se puede transferir, quien la usa en cualquier país, en los escandinavos también, cuando hay una parte que se puede compartir, la usan las mujeres. Por lo cual la relación final es claramente muy asimétrica. La extensión y la generosidad de estos permisos tienen un efecto, y estos efectos son, lo podemos distinguir en efecto inmediato, o sea, si el objetivo de la política de tener un permiso parental es incentivar, o sea, permitir a los padres de pasar tiempo con nacido, nacida, y poder volver a su trabajo. Entonces, este es el efecto, o sea, la parte explícita, pero hay consecuencias no tan que vienen un poco del funcionamiento de la economía, del equilibrio general, ¿ok? Entonces, esta es la parte a la cual hay que tomar atención. Entonces, por ejemplo, yo, muy naive, pensaba antes que los países que tenían maternity leave más generosos, como más tiempo, eran más avanzados, porque decía, mira, tienen en cuenta, permiten a las mujeres de conciliar vida laboral con vida familiar. Pero muy naive de mi parte, esto claramente depende de dónde, viniendo del sur de Italia, donde la participación en el mercado laboral es 1/3 de las mujeres, dice claramente la cabeza totalmente normal no la puede tener, efectivamente, pero o sea, entonces quizá no es un buen ejemplo, pero hay que ver un poco las consecuencias escondidas de un cierto tipo de políticas, ¿ok? Entonces aquí de nuevo, solo para que tengan una idea, no sé si alcanzan a ver, pero es solo para tener un resumen de duración en términos de semana, de lo que es un maternity leave pagado, de lo que es lo que es, como se dice, la diferencia entre lo que es disponible como al principio, que uno tiene que tomar después del nacimiento del hijo, y lo que puede usar, por ejemplo, de los primeros X años de vida, ¿ok? Y entonces hay países que son más generosos que otros, ¿ok? Entonces, una cosa interesante, no sé, pero si ven, Estados Unidos tiene 0 por todas partes, simplemente porque no hay una obligación federal, a nivel federal, de maternity leave pagada, sino que después cada estado lo elige. Y hay países, como les decía, que son más generosos que otros, y se alcanza a ver, yo quizá quise poner demasiado países, pero miren, Hungría es los países que les decía, República Checa, Hungría, eran los países que tenían un hoyo más grande en términos de tasa de employment rate gap al principio de la vida laboral, ¿ok? Esto gráfico a forma de U invertida que le mostré aquí. Tienen el hoyo grande en Hungría y por ejemplo, aquí teníamos ¿dónde está? República Checa, que si uno ve en términos de generosidad, o sea, en términos de duración, tienen un maternity leave muy largo, en términos de duración de semanas, ¿ok? Después, claramente, también importa a cuánto pagan, ¿ok? Porque si yo puedo quedarme en la casa, pero me pagan el 20% de mi sueldo, claramente no es la misma cosa que si me pagan el 80%, ¿ok? Pero la parte interesante es, tengan una idea, o sea, menos de 3 meses ningún país, ¿ok? Entonces estamos hablando que cuando es corto son 4 meses, de maternity leave, por lo menos. Y si uno va a ver lo que pasa con paternity leave, claramente estamos a lo max un par de semanas, ¿ok? Cuando hay algo. Si no, una semana, la pobre Italia siempre hasta menos. O sea, claramente organizar una política de este tipo es perpetuar o, como se dice, institucionalizar una cierta división de la atribución de las tareas y del cuidado en particular. Y aquí no entro en todas las discusiones y todos los estudios de medicina o
decimos, del ámbito medicina, que muestran cuánto sean importantes los legames que se crean al principio, etcétera, etcétera. O sea, todo esto ni siquiera lo estamos considerando. Entonces, hay una review de la literatura relativamente reciente, también de dos economistas que han trabajado harto en temas de gender, ¿ok? Y básicamente la conclusión de ellas, como de otra review más antigua, como de la fines de los años 90, básicamente parecen llegar a una conclusión, que sería la siguiente, que cuando hablamos de leave entitlement, o sea, protección, entonces maternity leave, que es pagado, que significa que me garantizan que yo después puedo volver a mi mismo puesto de trabajo y y en los meses que lo estoy tomando tengo una parte por lo menos, o sea, si no es 100%, por lo menos una proporción alta de mi sueldo, ¿ok? Estudios de tipo macro, y ahora vamos a ver qué tipo de otros estudios podemos tener, siembran mostrar que permisos relativamente cortos, o sea, donde cortos lo hablamos, por ejemplo, hasta un año, se asocian con efectivamente un aumento de la tasa de empleo femenina, ¿ok? Y que puede ser diferente entre corto y más mediano plazo, pero cuando se habla de permiso más largo y más generoso, esto parecen tener un efecto negativo en términos de tasa de empleo femenina y sobre todo ahora vamos a ver también en términos de salarios. Entonces hay que considerar, uno, la diferencia o sea, un efecto no lineal, básicamente, de la presencia de esta política que variable sobre la tasa de la participación, en particular la tasa de empleo. Y también hay que considerar un efecto un poco, si quieren, redistributivo, porque aquí hay también diferencia entre niveles de educación. Como habíamos dicho, los niveles de educación, las mujeres con niveles de educación bajo en todos los países tienen tasa de empleo más baja que las mujeres de niveles de educación más alto. Entonces, si nosotros hacemos una política para incentivar que las mujeres participen y que no tengan que elegir, si quieren, entre familia y, o por lo menos en la primera fase, ok, estas son claramente algunos meses, pero entre niños chicos, a familia al principio y participación al mercado, claramente lo donde van a impactar, bastante lógico, son los low skill, porque las mujeres de niveles de educación más altos ya participan mucho en el mercado laboral, ¿ok? Entonces, yo aquí le tengo un resumen de los efectos que encuentran Olivetti y Petrongolo, y aquí entonces, ¿qué tienen? Las políticas, Maximum Weeks of Job Protected Leave. Esto en realidad, ojo, chicas y chicos, o sea, aquí ojo que no es que sea, no le está diciendo si es pagado, o sea, no está teniendo en consideración cuánto es pagado o no, pero está considerando solo la duración. Después le está poniendo otro término que dice el largo, para ver si hay efectos no lineares, ¿ok? Después hay la generosidad y después hay otra política de la cual todavía no hemos hablado, que en realidad son la que se llama o sea, las políticas de Early Childhood Education and Care, o sea, como les decía, todo lo que son la disponibilidad de servicios de cuidado y educación para antes, decimos, de la edad escolar, ¿ok? Entonces, en amarillo que ven los efectos sobre cuáles variables, la tasa de empleo femenina, el gap en términos de tasa de empleo y earning gap, o sea, aquí hay una medida entre comillas del wage gap. Y también fertility. Ahora, yo de fertility aquí no le hablo de nada porque, o sea, si no, no alcanzamos, ya estoy mirando el horario, ¿ok? Entonces, la cosa interesante aquí es la siguiente.
tienen un efecto, efectivamente encuentran un efecto no lineal de este tipo de política y sobre todo parece tener un efecto negativo en términos, o sea, de reducción, si quieren, de lo que es los salarios para la diferencia de salario, ¿ok? Entonces, una política que parece tener el efecto positivo de aumentar la tasa de empleo, entonces de reducir el employment gap y también de reducir el wage gap, es efectivamente la proveer como se dice, bueno, no me sale la palabra en castellano hoy, perdón, o sea, el servicio de cuidado y educación a la primera infancia, ¿ok? Entonces, esto no es un efecto extraño que encuentran Olivetti y Petrongolo, lo tienen otros papers que ahora les voy a mostrar, y siempre de ellas le quería confirmar lo que decíamos, la diferencia en términos de niveles de educación, ¿ok? Lo único que son significativos son los efectos de tener un permiso de maternidad, o sea, de tener la garantía de volver al puesto de trabajo, el efecto positivo sobre la tasa de empleo para las mujeres con educación baja, los otros no se ven, mientras que sí tendrían un efecto de aumentar el gap de earnings para las mujeres de niveles de educación más altos, ¿ok? Entonces, estos son algo a tener en consideración y, como les decía, todos estos resultados son resultados de, que utilizan macro data, o sea, significa datos disponibles a través de países, por diferentes países, a través de diferentes años. También hay una serie infinita de estudios que definimos más a nivel micro, que significa que típicamente usan algún cambio de política para estudiar el efecto, ¿ok? Entonces, le puse solo un par de papers entre comillas, de los últimos años, pero los resultados son bastante, por supuesto, diferentes según los países, el tamaño, etcétera, pero la conclusión general es bastante común, o sea, efectivamente, un permiso de maternidad más largo hace que se vuelva más tarde al empleo, tiene efecto positivo en aumentar la tasa de empleo, pero esto, femenina por supuesto, pero esto efectivamente parece no tener mucho efecto en lo que les decía un poco el mediano plazo, o sea, esto cambia lo que pasa alrededor de los primeros 3 años, por ejemplo, después del nacimiento de un hijo, y después las cosas vuelven donde estaban antes de haber hecho, o sea, como si no hubiese hecho la reforma, ¿ok? Entonces, a tener en consideración. Pro y contra. Cuando uno hace micro level studies, por supuesto, tiene tendencia a confundir menos los factores. Cuando uno usa macro data, cuando uno mira lo que está pasando en los países, está pasando muchas otras cosas, ¿ok? No estamos controlando por diferentes otras políticas. Entonces, o sea, claramente cada uno tiene pro y contra, y también es bastante razonable que estos estudios a nivel micro encuentren efectos que son relativamente más chicos de lo que se encuentran a nivel macro. Pero hay que considerar también que tienen pro y contra ambos. Ok, entonces entramos un poquito más en algo de frictional labor market. O sea, las cosas que yo les quiero, el mensaje que yo le quiero transmitir es, cuando uno quiere evaluar una política, entonces saber qué tiene que hacer con un cierto objetivo, por supuesto que hay que considerar los efectos directos y los efectos indirectos. Entonces, es verdad que tener una garantía del puesto de trabajo cuando uno se ausenta por maternity leave hace que las separaciones en general
se reduzcan, ¿ok? Y si estoy en un mercado laboral friccional, significa que me cuesta encontrar el trabajador apropiado, y yo cuando yo soy una empresa, cuando yo soy un trabajador, me cuesta encontrar mi match, mi firma preferida. Claramente, si estábamos en un match, este match se destruye solo porque yo quiero tener una familia, entonces efectivamente un tipo de esta política, reduciendo estas separaciones, puede tener un efecto positivo. Claramente, ¿cuál es el efecto negativo? Como lo que un poco los datos nos sugieren. El efecto negativo es que, por supuesto, los empleadores, las empresas internalizan una eventual más larga ausencia del puesto de trabajo de las mujeres y en general un menor attachment al trabajo, que significa que van a tener en general por la distinción de separación del trabajo, es más probable que sea una mujer la que se absenta si un hijo está enfermo, le pasó algo y tenemos que ir a recuperarlo al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto la empresa lo internalizan y reaccionan. ¿Cómo? No poniendo a las mujeres en los puestos de responsabilidades, con salario más bajo, etc. ¿Qué es lo que sugieren los datos cuando muestran que algunos de estos tipos de extensiones de maternity leave tienen un efecto negativo sobre los salarios? O sea, un efecto positivo, si quieren, sobre el wage gap. Entonces yo aquí le propongo, o sea, solo para darle una idea, dos modelos, dos papers relativamente recientes, solo para darle una idea de lo que uno puede estudiar, ¿ok? Entonces, si yo puedo, ¿por qué es importante? Si yo puedo intentar de modelizar, entre comillas, el comportamiento, no solamente de la parte de oferta de trabajo, o sea, las mujeres o los hombres, y depende si el modelo piensa en términos de household, o sea, de hogar, decisión conjunta, puede ser una decisión separada. Estos hay que considerar diferentes modelos según la pregunta que se hacen, ¿ok? Pero tener posibilidad de, entre comillas, modelizar las dos partes del mercado, la parte de oferta y la parte de demanda, donde la parte de demanda, entonces el comportamiento de, por ejemplo, una empresa representativa, nos sirve para evaluar el efecto, los costos en términos o beneficios en términos de bienestar de diferentes políticas. Entonces, yo aquí le tengo un paper que está muy bien publicado, que pero claramente tiene sus problemas, ¿ok? Porque en este paper intentan de estudiar el efecto de equilibrio general, justamente, de una política que sería parental leave, en realidad es maternity leave. O sea, básicamente parten del presupuesto que hay un male y un female worker. Estos dos agentes tienen diferentes preferencias en términos de cuánta utilidad les da la presencia, o sea, tener un hijo, básicamente, o children en general, hijo, hija, y son diferentes en términos de preferencias y en términos de productividad. Y la idea es que las elecciones de fertility aquí no están consideradas, ¿ok? Porque esto es también todo otro tópico, pero imagínense, aquí quieren representar una empresa que tiene enfrente diferentes tipos de trabajadores, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, a priori no saben con quién se van a encontrar, pero cuando se encuentran con una mujer, internalizan que hay una mayor probabilidad de que se vaya del trabajo, porque si tiene un hijo, hay el costo de childcare, y también tiene, ¿cómo se dice? Preferencias diferentes, y también tiene una productividad diferente, ¿ok? En todos estos modelos, normalmente una parte importante que hay que considerar es el capital humano. El capital humano, de los cuales ustedes son seguramente expertos, que se acumula, que típicamente se acumula con el tiempo, se aumenta con el tiempo que uno pasa en el trabajo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando uno piensa a los diferentes mecanismos, se dice, ok,
si solamente, si el maternity leave, entonces la posibilidad de básicamente tener un salario, que sea también que sea una proporción del salario, pero sin estar trabajando, lo que para la empresa se traduce básicamente en un costo, ¿ok? La empresa internaliza todo esto, entonces cuando si tiene que fijar el salario a través típicamente de un proceso de negociación, bueno, esto hará que el salario refleja la expectativa de la empresa de tener más costos si el trabajador que tiene enfrente es una mujer, ¿ok? Entonces, claramente este tipo de modelizaciones además son siempre así, o sea, básicamente parten ya de alguna idea que hay diferencia ex ante en términos de preferencia, en términos de productividad, en términos de niveles de capital humano al principio, o sea, en términos de educación, cosas que claramente tiene su problema, ¿ok? Pero para darle una idea, si entonces podemos internalizar básicamente, como les decía, el efecto de negociación, o sea, que tener un match de este tipo para la empresa tiene menor valor. Esto significa que, como cualquier tipo de costo, si quieren, o que cualquier tipo de política fiscal que la empresa vive como un costo, va a tener un efecto de equilibrio general, por lo cual le van a postear menos vacantes, ¿ok? Entonces este paper dice, considerando todo este efecto de equilibrio general y también de redistribución significa lo que habíamos visto antes entre niveles de educación y entonces productividad diferentes, ellos salen con la conclusión que básicamente van a ver el welfare, o sea, el bienestar en términos de consumo, como lifetime consumption, ¿ok? Básicamente pierden, los hombres pierden siempre, aquí hay menos por todas partes. Perdón, ¿qué le está mostrando aquí? Esto están haciendo las evaluaciones de diferentes políticas, que sería no tener como en Estados Unidos un periodo no pagado de maternity leave, pero unpaid, y después de tener permisos de maternidad pagados, de 1, 2 o 4 periodos, ¿ok? Entonces, más generoso, más largo, generoso en términos de tiempo, ¿ok? Entonces, lo que le muestra aquí es un poco algo que parece venir de los datos, o sea, en términos de bienestar, las mujeres de niveles de educación más alto pierden, quien ganan son las mujeres de niveles de educación más bajo, esto va a terminar también como ganancia en agregado, los hombres pierden. Ahora, claramente tiene, o sea, tiene su problema este paper, pero lo que les quiero decir es que no es, hay que tener en consideración si hay efecto de, ¿cómo se dice? Como conflicto de interés. Es posible que haya unos conflictos de interés, pero esto es posible, claro, por cualquier política fiscal, ¿verdad? O sea, si hacemos si hacemos una sala cuna universal y la pagamos con impuestos todos, bueno, yo no tengo hijos, estoy perdiendo. Bueno, pero esto ¿se entiende? Esto le estás diciendo, pero esto no significa que no sea positivo a nivel de lo que queramos hacer, ¿ok? Y el último punto que le quería decir es que efectivamente el efecto, bueno, perdón, la última cosa que le quería decir es que otras políticas que que estudian y que efectivamente pueden ser una alternativa son lo que se llaman work subsidy, ¿ok? Entonces, una política que básicamente es un poco como el bono para el trabajo de la mujer, ¿ok? Como lo que hay aquí en Chile, ¿ok? Entonces, yo quiero terminar pronto, el otro, esto me gustó más, un paper también bien interesante, de una autora joven, todavía no publicado, pero estoy segura que lo van a publicar muy bien. También la idea es tener un modelo de búsqueda, de equilibrio, y de nuevo, importante que sea de equilibrio general, porque en este caso
se quiere estudiar el efecto sobre el wage gap de diferentes componentes. De nuevo, o sea, que el wage gap venga de haber acumulado menor capital humano, porque una mujer se absenta del trabajo, sale para el maternity leave, otro canal importante que un poco en relación a lo que tiene pensado Claudia Goldin siempre, no que tiene pensado, que propone Claudia Goldin, o sea que básicamente las mujeres se autoseleccionan en trabajos con, aquí lo llama amenities, o sea, por ejemplo, flexibilidad en términos de horarios, entonces algo que permite conciliar, pero estos trabajos normalmente tienen una penalidad en términos de wage, y lo que les decía antes, o sea, el efecto de discriminación estadística simplemente el hecho que los empleador internalizan y entonces van a pagar menos, descontando básicamente el efecto futuro de mayor costo de reemplazo cuando la trabajadora mujer se va a absentar, ¿ok? Lo que me parece interesante de este trabajo es las counterfactuals. Entonces, este trabajo, ¿cómo funciona? Son también un modelo de equilibrio general. Normalmente, entonces, hay varios parámetros los cuales macroeconomistas no saben qué valor dar, entonces se estima, ella en particular usa datos de Finlandia y se usa para hacer contrafactuales en términos de políticas. Las políticas que ella propone como counterfactual es lo que llama daddy months, o sea, básicamente decir, en realidad, los permisos parentales son lo mismo, X meses, pero por hombres y mujeres, ¿ok? Y entonces, cuando después se estudia el efecto sobre el wage gap y también sobre el efecto de mujeres en el top jobs, ¿okay? Porque aquí hay heterogeneidad en términos de, la empresa también son heterogéneas, tienen trabajo más o menos productivo, ¿verdad? Entonces, puede hablar de lo que son las mujeres en lo trabajo más productivo que llama top jobs. Y la cosa interesante es que efectivamente se reduce el wage gap y además aumenta la proporción de mujeres en el top jobs. Esto porque lo encuentro interesante, porque después ella simula otra counterfactual con otra política que sería una gender quota. ¿Qué significa gender quota? Decir que, por ejemplo, hay que tener el 30% de mujeres en consejo, ¿cómo se llama? Boards o entonces, ¿cómo se llama? El consejo de administración de las empresas, o por ejemplo pueden haber gender quota en el parlamento, puede haber gender quota en o sea, como en política, en la asamblea, en lo que va a tener que escribir la constitución. De esto estamos hablando. El efecto interesante es que típicamente, o sea, típico como uno puede esperar, efectivamente tiene un efecto en términos de la medida directa, pero por ejemplo se descuenta esto, se internaliza en términos del wage gap, por lo cual sí hay más mujeres por cuota, pero en realidad no se le paga igual. El gender gap permanece, ¿ok? Entonces, ojo a los efectos secundarios de este tipo de política. Voy más rápido porque en realidad quiero que discutamos de esto. Modelos relativamente diferentes en términos de los detalles de lo que estamos considerando, si el mercado es friccional, no friccional, etcétera, en realidad llegan un poco a las conclusiones comunes. O sea, que si yo voy a ver una evaluación de política en términos de paid maternity leave, me dan el efecto, sí, de aumentar la tasa de empleo, pero un efecto de penalidad sobre los salarios. Que entonces le quiero decir que me parece bastante, ¿cómo se dice? Sólido. Y después podemos ir a un poco más allá. Esto es un trabajo de dos economistas, no son economistas españolas, y
publicado en Feminist Economics, entonces estamos un poquito más como activistas en este ámbito, y básicamente lo que les decía era simple la conclusión de este gráfico, que no imagino que no sé si pueden ver bien, es que si el parental leave lo hacen libre, o sea que se pueden utilizar, que se puede transferir entre los dos, de nuevo, lo van a usar las mujeres, cualquier sea el país tomado en consideración. Entonces, lo que llamamos Daddy Months, básicamente sería una propuesta de política práctica. Aquí es, ok, entonces que sea de la misma, mismo largo, para que además no se cristalicen los roles de género. Y les cuento que no sé si saben, pero desde el 1 de enero del 2021 en España pasaron o sea, la reforma la pasaron antes, pero empezó a partir del 1 de enero. Los permisos son de 16 semanas, hombre, o sea, padre y madre, no transferible. Entonces, por allá hay mucho trabajo, apenas lleguen un poco los datos, va a haber mucho trabajo interesante de ver cómo cambia, y si cambia, qué efecto tienen en la división de pareja de las tareas, un tipo de política paritaria como esta, ¿ok? Yo creo que, o sea, solo para concluir, de esto yo podría sacarle entonces la conclusión, que esta, por ejemplo, parece ser, o sea, alargar el permiso de maternidad sin ponerlo paritario, no creo, no se cree que sea una buena, o sea, una política que no tiene efecto, decimos, secundario. Estos resultados parecen ser bastante robustos a través de diferentes modelos. Y otro, como les decía al principio, en realidad, pero aquí no tenemos el tiempo de entrar en los detalles, muy importante, más allá de los permisos paternidad-maternidad, que cubren relativamente poco tiempo, muy importantes son también las políticas sobre, como les decía, child care en los primeros años. Y aquí hay un mundo también, entonces, de nuevo, los países que lo hacen bien, Noruega, Islandia, Dinamarca, que gastan mucho en términos de public expenditure, okay, estamos hablando de gasto público, o sea, no privado, y los países que lo hacen relativamente mal. Y también entonces aquí hay harto para entrar en acción. Y ya es tarde, por lo cual yo concluyo aquí para ver si podemos interactuar un poquito en términos de preguntas. Sorry, es largo. Muchas gracias, Alessandra. Tenemos varias preguntas. Vamos a partir para alcanzar en el tiempo. Las primeras dos, la primera pregunta, si en tu área de trabajo principal se puede aplicar el enfoque de género. Y la segunda pregunta es si existe una diferencia real de salario entre hombres y mujeres que tienen el mismo trabajo, si hay estudios que muestran eso, o si esta diferencia se debe principalmente a decisiones de carrera y trabajos que toman mujeres y hombres. Sí, en términos de mi área de trabajo, o sea, básicamente el tipo de modelos que yo les mostré, o sea, mi área de trabajo en particular es modelos así como con mercados friccionales que tengan efecto de equilibrio general. Ahora, yo hasta ahora he hablado siempre de un agente o de diferentes agentes, pero asexuados, sin hacer la diferencia entre hombre y mujer, y entonces sin considerar problemas de fertilidad, etcétera. Se puede entonces, como lo que le mostré, se puede tranquilamente introducir. Ahora, si ustedes me preguntan si esto es de verdad ir más allá, no, o sea, yo igual creo que hay un problema de fondo de hacer una evaluación de bienestar, considerando que ¿cuál es el problema? Para reproducir los resultados de hoy en día, que veo que los hombres trabajan relativamente más horas, ganan más, etcétera, etcétera, para reproducir una serie de hechos estilizados que hacen, que se hace, bueno, se ponen diferencia en preferencia, etcétera. Entonces, claro, que si yo pongo que la única en un household donde tengo hombre, o sea, padre y madre, y el único que tiene utilidad de tener un hijo es la madre,
es un poco extraño, ¿no? O sea, no. Entonces, sí se puede introducir, pero yo tengo mis dudas que para que sea aceptable a nivel de mainstream, igual se están haciendo hipótesis, no estoy segura que sean muy... o sea, que yo aceptaría muy tranquilamente, pero entiendo, o sea, se entiende de dónde salen la necesidad de hacerla, pero pueden viciar los efectos, sobre todo si uno empieza a hablar de bienestar. Mejor entonces hablar de los efectos en términos de tasa de empleo, de wage gap, etcétera, sin llegar a decir bienestar, porque bienestar de quién, o sea, de agentes que representamos bien o representamos mal. Pero la respuesta es sí, se puede, hay como, o sea, hay todo un field de realidad. Esta es un poco la intersección, si quieren, entre family economics, normalmente se llama economía de los hogares, no sé qué, donde se intentan de modelizar estas decisiones conjuntas, por ejemplo, de un hogar con 2 individuos dentro. Entonces es un conjunto entre este tipo y la macro más bien, los modelos más bien de mercado laborales friccionales, pero sí, se puede aplicar, o sea, no sé si es un enfoque de género, se puede estudiar esta cuestión, pero no estoy segura que la hipótesis de base esté ok. Y después de la pregunta de decir si hay, o sea, toda la discusión del wage gap, adjusted or unadjusted, es exactamente esto. O sea, la idea es, yo quiero controlar por todo lo que sea posible controlar, por diferencia de edad, experiencia, ocupación, educación, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que el wage gap queda en tamaño mucho más reducido, pero queda. Entonces, esto no significa que es irracional. Yo intenté explicarle que si hablamos de discriminación estadística, es una cosa que un empleador hace racionalmente, no es porque es malo o porque hay maldadería aquí. Es racional hacerlo, pero el resultado es este, que hay una diferencia como casi a paridad de trabajo, o sea, casi a paridad de trabajo. No sé si la pregunta, si la persona están satisfechas. Más preguntas. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla y prender la cámara para ver si se estabiliza. Ah, sí. Y prender la cámara ahora, a ver si ahora se puede ver bien. Y los invitamos a dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano para que puedan abrir el micrófono y hacer ustedes mismos la pregunta. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante, muy atingente, muy vinculada con lo que estamos ahora, que es la recuperación económica y que esta tenga un enfoque de género. Así es que es muy importante la presentación que tuvimos hoy día. Tenemos 2 preguntas. Una, ¿existen estudios que vean cómo se comporta el gender gap a través de los distintos niveles socioeconómicos? Y la otra pregunta es, ¿qué tan estudiada está la depreciación del capital humano que viven las mujeres a raíz de estas lagunas? Porque además del no trabajar y no acumular capital humano, en este tiempo puede ocurrir que se desgaste conocimiento y habilidad para determinados trabajos, especialmente cuando la laguna es larga. Sí, claro, sí. Entonces, empiezo con esta al tiro. Típicamente cuando uno habla de, o sea, en forma estilizada, ¿verdad? En estos tipos de modelizaciones para capturarlo de forma estilizada, el capital humano puede o sea, acumularse mientras que uno trabaja, no acumularse y quedar donde está mientras uno no trabaja, o desacumularse cuando uno no trabaja. Entonces, si ponemos que se desacumula cuando uno no trabaja, captura más este efecto que decías, que sugerían de pérdida, de competencia, etc. Y otra cosa que uno también, otra cosa, por ejemplo, factor interesante es que, por ejemplo, algunos estudios intentan estimar la diferente
tasa de acumulación de capital humano, porque diferentes tipos de trabajo implican diferentes acumulaciones. O sea, si yo trabajo en un entorno súper estimulante, porque estoy con compañeros de trabajo, compañeros de trabajo muy productivo, etcétera, mi capital humano va a aumentar a una tasa mayor que si yo estoy haciendo un trabajo low skill, donde además estamos todos low skill y no tenemos interacción no tenemos interacción entre nosotros, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, hay varios estudios que intentan medir, ver si hay diferencia. Entonces, el hecho que yo me autoselecciono como mujer en un trabajo que tiene quizá más amenities, pero menos productividad, que se refleja en menor salario, tiene un doble efecto de baja acumulación de capital humano, porque además del lugar donde estoy, y además porque me salgo del mercado por un cierto tipo, monto de meses o años. Entonces, esta parte es, o sea, hay estudios que intentan medir esto, y se me olvidó la segunda pregunta, en realidad la primera, ¿me la puedes repetir? Me embalé con la segunda. Sí. ¿Existen estudios que vean cómo se comporta el gender gap a través de los distintos niveles socioeconómicos? Sí, perfecto, lo socioeconómico. Entonces, normalmente, hasta este estudio que les mostré, por lo cual tienen también la referencia, por ejemplo, hay varios reviews como grande que tienen harto... que consideran harto países. Normalmente siempre intentan distinguir entre, bueno, niveles de educación que van junto con niveles de ingresos, ¿ok? Entonces lo hacen simple en el sentido de decir, tenemos diferentes niveles de educación, menos de high school, por ejemplo, college o some college y después título universitario, ¿verdad? Educación terciaria. Entonces, normalmente por allá hacen la diferencia y esto sale bastante claro que hay efecto redistributivo, por lo cual hay potencialmente conflicto, o sea, conflicto si lo veamos mal, pero efecto redistributivo a través de niveles socioeconómicos, aparte de hombres-mujeres, ¿se entiende? Por lo cual, típicamente, esto era relativamente paralelo a la pregunta, porque si hay estudios sobre el gender gap, el wage gap en términos de niveles. O sea, indirectamente sí, porque cuando tú tienes la posibilidad de tener track de niveles de ingreso, puedes ver cuál es el efecto de equilibrio sobre las diferentes categorías. Normalmente lo que sale es si hay efecto positivo, o sea, de reducir este gap o por lo menos de redistributivo, o sea, que suben los ingresos, para low skill, financiado por, entre comillas, high skill, pero este es el concepto de redistribución, por lo cual nada de particularmente extraño. Pero esto es bastante sólido a través de los diferentes países, o sea, el employment gap es mayor para las mujeres de low skill, pero el wage gap, si se ve, es por high skill. Esto es bastante sólido. Genial, muchas gracias, Alessandra. Tenemos más preguntas. La siguiente es, ¿cómo son las brechas de género en la academia y si hay áreas o campos donde estos gaps sean mayores? Y la segunda es, ¿qué tipos de supuestos dentro de los modelos son perjudiciales para comprender los mercados laborales, diferenciando entre hombres y mujeres? En términos de performance en la academia, la pregunta es, en términos de gap de tasa o sea, de cuántas mujeres se encuentran, o en términos de
salarios, porque esto, por ejemplo, es diferente en términos en términos de academia. Lo que se puede ver es el porcentaje, pero no sé si lo han visto en otra, o lo van a ver quizá en otra charla, el porcentaje diferente. Por ejemplo, yo tengo un poco la idea de los datos de los economistas, ¿ok? Entonces, hay con datos de Estados Unidos, para entendernos, de la gente inscrita en la Asociación de Economistas en Estados Unidos. Hay un tercio, por ejemplo, de mujeres assistant professor, pero después hay menos de esto 30%, pero aparte se pierde, que llega a ser full time. Ahora, claramente el wage gap viene de allá, porque hay mucha menos. O sea, en este ámbito es difícil, aunque sean como instituciones privadas, hacer diferencia. Normalmente los salarios no tienen diferencia, no hay una negociación privada, ni siquiera en la privada, o sea, en el público claramente no, pero el problema es que la selección en términos de tenure tiene efecto. Entonces, a nivel de edad, claramente se ve más. Ahora, la idea de lo que había visto yo siempre, dato US, pero lo tienen que haber visto también ustedes. Por lo menos para los nuevos entrantes, alguna brecha se están achicando en términos también de ciencia, tecnología, etc. Economics queda, no se achica mucho. Hay poca gente pocas mujeres que se ponen por allá, pero eso. Y la segunda, siempre porque si no yo hablo demasiado, la segunda pregunta, lo que preguntaban era... De los Tengo supuestos, problemas. ¿qué tipo de supuestos dentro de los modelos son perjudiciales para comprender los mercados laborales, diferenciando entre hombres y mujeres? Ajá. Ok, sí, a mi juicio, no sé si son prejudiciales o sea, son prejudiciales en general. A mi juicio, el problema es esta hipótesis a priori de diferencia en preferencias por el tiempo libre, tiempo de cuidado, porque las finales lo podemos resumir en preferencia por el tiempo, ¿verdad? O sea, el clásico modelo dice: yo voy a hacer unos labor supply considerando mi leisure, o sea, tiempo y versus consumo. Bueno, en estos modelos hay que ser un poquito más sofisticado, le ponemos la utilidad que viene de los hijos, le viene la utilidad de amenities, etc. Pero si uno parte del presupuesto que ya por allá somos diferentes, o sea, esto lo encuentro complicado a justificar, entonces creo que es el problema principal. Después, como les decía, la otra hipótesis que se hacen típicamente en términos de productividad, si hay productividades diferentes, son... también prejudiciales, pero normalmente el más complicado, más que la productividad, o sea, que lo que hacen siempre es poner preferencias diferentes. Yo creo que el problema principal. Otra pregunta. ¿Existen países donde la brecha de género en la participación laboral entre hombres y mujeres es mucho menor? La brecha es menor. ¿Se ha estudiado cuáles son lo que impacta en esa brecha, por qué es menor y cuál sería como, pensando en la reactivación económica, que esta tenga una perspectiva de género, cuál sería como tu punto que se debería tocar sí o sí, no se puede dejar de lado? Sí. En los países que lo hacen bien, entre comillas, que tienen employment gap chicos, son, como hemos visto, los nórdicos, que tienen una combinación de varias cosas, pero seguramente, además, o sea, la parte que sale como muy fuerte es cuánto gastan en términos de servicios de child care o child related care por los primeros años, o entonces antes de llegar a la escolaridad. Estos países gastan en proporción del PIB de ellos y además per child mucho más de lo que están gastando los otros países. Esto junto a
típicamente a permisos parentales que por lo menos dan la posibilidad a los padres, y en algunos casos, por ejemplo, antes de esta reforma que hizo España, Islandia era el país que tenía el mayor monto de paternity leave o sea, no transferible, que eran básicamente 3 meses. El total era que básicamente hacían 2/3, 1/3. Del total de un parental leave, 2/3 lo tomaba la mujer, 1/3 lo tomaba los hombres. Ahora, repito, en España el primer país que está haciendo esta cosa mitad, pero por lo que se muestra en los datos, la presencia de este tipo de políticas de subsidized childcare de calidad, además, no cualquier lugar donde uno llega y abandona los niños y niñas chicas, esto tiene un impacto fundamental. Entonces, si hablamos de recuperación aquí sin tener una atención a lo que son los servicios de cuidado. Y aquí no he tocado nada porque es mucho menos sexy y menos fancy, pero el cuidado no es solo de los hijos, el cuidado es de los mayores. Y hay un mundo mucho menos nice que pensar a bebé, pero que hay que pensar a adultos mayores. Y si los adultos mayores, quien lo cuida son las mujeres, o sea, están al mismo problema, solamente que esto no se acaba en 1 año o 2, ¿se entiende? Como es un problema. Entonces, sin pensar, sin hacerlo un programa de recuperación, sin pensar a una externalización, entre comillas, al ámbito público de este tipo de servicios de cuidado, yo creo que es hipócrita, porque no sé cómo se puede pedir de participar al mercado si uno no, o sea, no tiene alternativa, no hay alternativa para... o sea, aquí no es una cuestión de obligar a todo el mundo, ni decir, yo no puedo quedarme cuidando a mi hijo. Por supuesto, o sea, no es esto, pero no hay alternativa. Si no hay alternativa, no... ¿cómo se puede pedir que participemos? Honor a la hora, la charla y las preguntas estuvieron todo muy interesante, muy relevante. Muchas gracias por tu participación. Si, por honor al tiempo, si quieres decir las últimas palabras en 1 o 2 minutos para dar un cierre y después podamos... No, sí, solo agradecerles de nuevo la posibilidad de haberme dado esta posibilidad de participar, me hizo muy bien, yo aprendí un montón, así que les agradezco mucho. Y nada, con conciencia, como les decía, miren lo que pasó en España, y probablemente fue el efecto de una organización que se llama PINA, que como les decía, algunas organizaciones que llevan el debate público hacen la diferencia. Entonces esto es como algo de esperanza, yo creo que da. O sea, no tenemos que llegar a ser Islandia, porque si tenemos que llegar a ser Islandia, o sea, podemos esperar. Pero no, España lo hizo. Agradecer tu presentación, Eso, agradecer todo lo que nos compartiste y el montón de investigaciones que mostraste. Ojalá que se pueda seguir avanzando en la investigación en el mercado laboral con un enfoque de género. Y los dejamos invitados para la próxima charla, el próximo jueves, que es sobre mercado financiero, donde va a exponer Ana María Montoya. Así es que, y también le recordamos visitar la página de YouTube el canal de YouTube del Instituto para Millennium, donde estarán todas las presentaciones. Y nuevamente muchas gracias por la charla. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes. Chao, gracias, Alessandra. Chao, Gracias a todos y a todas. cuídense.